En una antigua mansión de Himeji, Japón, vivía una joven sirvienta llamada Okiku. Su vida estaba marcada por la obediencia y el silencio, pues servía a un cruel samurái llamado Aoyama Tesan, un hombre temido por todos en la región. Entre las pertenencias más valiosas de su amo se encontraba un juego de 10 platos de porcelana considerados sagrados y de gran valor. La regla era clara: aquellos platos nunca debían perderse ni romperse. Aoyama no solo era severo, también codicioso. Se había obsesionado con Okiku, pero al ser rechazado en repetidas ocasiones, ideó un plan macabro. Un día, fingió que uno de los 10 platos había desaparecido. Acusó a Okiku de haberlo perdido, aunque ella juró una y otra vez que era inocente. En aquel tiempo, una falta así no solo era imperdonable, sino que podía pagarse con la vida. Desesperada, Okiku revisó una y otra vez el juego de platos. Los contaba con las manos temblorosas, su voz apagada en el eco de la mansión. 1, 2, 3, hasta llegar al 9. Por más que buscaba, el 10º plato no aparecía. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Sabía que, aunque era inocente, Aoyama usaría ese pretexto para castigarla de la manera más brutal. Su verdugo no tardó en cumplir su amenaza. Una noche, cuando el silencio reinaba, Aoyama tomó a Okiku y, entre gritos de desesperación, la golpeó cruelmente. Ella suplicaba por su vida, pero él no tuvo compasión. Con una última mirada de terror, fue arrojada al fondo del pozo de la mansión. Allí, en la oscuridad, su cuerpo se hundió mientras el agua se teñía de rojo. Después de su muerte, la casa ya no volvió a conocer la calma. Cada noche, al caer la oscuridad, se escuchaba una voz femenina que emergía desde el pozo. Era un susurro al principio, pero pronto se volvía más claro. La voz contaba lentamente: 1, 2, 3, 4, y así hasta llegar al 9. Cuando la voz llegaba al 9º número, se detenía. Un silencio insoportable llenaba el aire hasta que un grito desgarrador rompía la calma. Un alarido tan profundo que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Era el grito de Okiku, buscando el plato perdido que jamás encontraría. Las historias cuentan que quienes oían su lamento no solo quedaban paralizados por el miedo, sino que podían perder la razón. Algunos afirmaban que después de escucharla, sufrían accidentes inexplicables o enfermedades repentinas. Otros decían que los atormentaban pesadillas en las que Okiku los arrastraba hacia el fondo del pozo. La leyenda se extendió rápidamente y el pozo se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se atrevía a acercarse por temor a encontrar el espíritu de la joven sirvienta. Sin embargo, siempre había curiosos que querían comprobar la historia, y más de uno juró haber visto una figura pálida, de cabellos largos y húmedos, trepando desde el fondo con movimientos lentos e inhumanos. Algunos monjes intentaron apaciguar el espíritu realizando rituales y cánticos, pero el lamento nunca desapareció por completo. Se decía que el alma de Okiku no podía descansar porque el plato perdido seguía sin encontrarse. Su condena era eterna: contar hasta 9, buscar el 10º y terminar en un grito de dolor. Con el tiempo, la mansión cayó en ruinas, pero el pozo permaneció. Incluso hoy, en el castillo de Himeji, hay quienes afirman escuchar la cuenta de Okiku en noches sin luna. Los vigilantes del lugar evitan pasar cerca de allí, temiendo que su grito pueda seguir maldiciendo a quienes lo oyen. En lo más profundo de los bosques de Hokkaido, donde el frío cala hasta los huesos y el silencio se vuelve inquietante, se cuenta la historia de una mujer olvidada. Según la leyenda, hace siglos, una joven fue abandonada por su amante en medio de una tormenta de nieve.
Sin refugio y sin nadie que acudiera en su ayuda, murió temblando de frío, con el corazón roto y el cuerpo cubierto de escarcha. Pero la muerte no trajo paz a su espíritu. La ira y la desesperación deformaron su alma y pronto comenzó a rondar los bosques como algo más que humano. Su piel se volvió cenicienta, sus dedos largos y huesudos, y de su boca brotó una lengua grotescamente larga y viscosa, capaz de lamer cualquier superficie. Ya no era la joven que una vez amó. Se había convertido en un akaname del bosque, un espíritu que busca el calor que le fue negado en vida. Cuentan que no habita en casas como los akaname tradicionales, sino en charcas y aguas contaminadas, donde la suciedad y el hedor parecen llamarla. Cuando la noche cae y la luna apenas ilumina el bosque, se arrastra hasta los lugares donde el agua se estanca y el musgo cubre las piedras. Allí, con su lengua interminable, lame las superficies húmedas y frías en un intento de absorber el calor y la vida que perdió. Lo más aterrador no es verla, sino verla sin querer. Dicen que si te aventuras en esos bosques y te asomas a una charca en la oscuridad, podrías notar un segundo rostro reflejado junto al tuyo, el de una mujer pálida, de ojos vacíos, con una lengua serpenteante que se extiende hacia ti. Si llegas a ver ese reflejo, tu destino está sellado. La enfermedad se apoderará de tu cuerpo lentamente, como si su veneno helado te fuera consumiendo desde dentro. Algunos lugareños afirman que el mal no es inmediato. Primero, sientes un escalofrío, luego fiebre, y al cabo de días tu salud se deteriora sin remedio. Los ancianos del lugar advierten: nunca bebas de agua estancada en esos bosques y nunca te acerques a mirar tu reflejo. El espíritu de la mujer abandonada sigue buscando compañía y su deseo de arrastrar a otros a su condena no tiene límites. Hay quienes aseguran haberla visto entre los árboles, su silueta encorvada y su cabello largo enredado por la suciedad y la escarcha. Otros dicen haber escuchado el sonido de su lengua arrastrándose sobre piedras y madera, un sonido húmedo que provoca náuseas y terror. No hace falta verla para saber que está cerca. Basta con sentir el frío más intenso y un hedor a podredumbre en medio del aire limpio del bosque. La leyenda ha perdurado como advertencia y como miedo. Nadie sabe si realmente fue una mujer traicionada o si siempre fue un espíritu del bosque disfrazado de humano, esperando víctimas incautas. Pero lo cierto es que en las noches más frías, el eco de su lengua lamiendo los charcos suena como un recordatorio de que no todos los muertos descansan en paz. Dicen que el único modo de librarse de su maldición es huir sin mirar atrás si llegas a sentir su presencia. Porque si tus ojos se cruzan con su reflejo, ya será demasiado tarde. Su frío, su enfermedad y su odio se aferrarán a ti hasta el último aliento. Y entonces quizás tu espíritu también quedará atrapado en el bosque, condenado a vagar junto a ella, lamiendo la suciedad de la tierra en busca de un calor que nunca llegará. En lo profundo de las montañas de Kioto se encuentra el túnel de Kiyotaki, una estrecha vía construida hace más de un siglo. A primera vista parece una simple estructura antigua, pero los lugareños lo evitan de noche. Su historia está teñida de dolor y muerte. Los obreros que lo construyeron fueron explotados en condiciones inhumanas. Muchos murieron bajo derrumbes, enfermedades o agotamiento, y jamás recibieron un entierro digno. Sus cuerpos, según se dice, fueron sepultados entre los muros de concreto. Con el paso de los años, el túnel se convirtió en un lugar de miedo. Los conductores y peatones que se atreven a cruzarlo de noche aseguran haber visto figuras espectrales, sombras que se arrastran por las paredes, manos pálidas que parecen suplicar ayuda y rostros sin ojos que aparecen repentinamente en la oscuridad. No piden venganza,
piden auxilio, como si todavía buscaran escapar de la tumba de piedra en la que quedaron atrapados. Uno de los fenómenos más aterradores es que el túnel parece cambiar de tamaño. Algunos testigos afirman que, al entrar, la distancia se vuelve interminable, como si avanzaran durante horas sin encontrar la salida. Otros aseguran que de repente se acorta, atrapándolos en una sensación de ahogo y desorientación. No hay explicación lógica. Es como si las almas atrapadas manipularan el espacio mismo para retener a los vivos en su sufrimiento eterno. En el interior del túnel hay antiguos espejos que servían para ayudar a los conductores a ver las curvas. Pero en la noche, esos espejos se convierten en portales al horror. Quienes se atreven a mirarlos aseguran ver rostros que no son suyos, caras demacradas, con heridas abiertas, observándolos con odio o súplica. Algunos dicen que si un rostro extraño aparece reflejado junto al tuyo, es una advertencia de que no saldrás con vida del túnel. La leyenda también advierte que quienes ven a los fantasmas pueden sufrir accidentes poco después de salir. Coches que pierden el control sin motivo, fallas mecánicas repentinas o incluso desvanecimientos inexplicables. La energía de los obreros muertos, dicen, impregna el lugar y se aferra a quienes son sensibles a su dolor. Hay relatos de personas que escucharon voces en la oscuridad, murmullos que parecen llamarlos por su nombre, o gritos lejanos pidiendo ayuda. Otros aseguran que, al apagar las luces del coche dentro del túnel, se pueden ver sombras cruzando de lado a lado como obreros que todavía trabajan en la penumbra, ajenos al paso del tiempo. Las autoridades de Kioto han intentado reparar y modernizar el túnel, pero el miedo persiste. Los accidentes continúan ocurriendo y los testimonios de sucesos paranormales no han disminuido. Nadie se atreve a permanecer allí después de la medianoche. Se dice que es la hora en que el túnel cobra vida y las almas atrapadas buscan compañía. En las noches más silenciosas de Japón, cuando la luna apenas ilumina las casas tradicionales, hay quienes temen el roce de una mano fría mientras duermen. La leyenda habla de la Tatamibari no Onna, el espíritu de una mujer que habita en el espacio oculto bajo los suelos de tatami. Nadie sabe de dónde vino, ni si alguna vez fue humana, pero todos coinciden en que su presencia trae consigo un terror indescriptible. Cuentan que en tiempos antiguos una mujer fue asesinada y su cuerpo ocultado bajo el piso de una casa. Sus huesos quedaron atrapados en la oscuridad y con el tiempo, su odio y sufrimiento se transformaron en una fuerza sobrenatural. Desde entonces, su espíritu se arrastra bajo los tatamis, esperando el momento en que la casa duerme y el silencio reina. De noche, cuando todo está en calma, la Tatamibari no Onna extiende su mano a través de pequeñas grietas entre los tatamis. Su piel es fría y pálida, sus dedos largos y afilados, y su tacto provoca un escalofrío que recorre la espalda de quien lo siente. Primero es solo un leve roce en la pierna o el brazo, casi como el contacto de una brisa. Muchos lo ignoran y siguen durmiendo, pero los que se atreven a abrir los ojos cometen un error fatal. La leyenda advierte que jamás debes mirar bajo el tatami si sientes ese contacto, porque si ves sus ojos desde la penumbra, te quedarás paralizado de miedo, incapaz de gritar. Ella aprovechará tu terror y su mano se aferrará a tu tobillo con una fuerza inhumana. Entonces tirará de ti hacia abajo, abriendo una grieta imposible en el suelo, y te arrastrará a su mundo de oscuridad eterna. Quienes desaparecen bajo los tatamis jamás son encontrados. Las casas donde ocurren estos hechos suelen ser abandonadas, y con el tiempo, el miedo a la Tatamibari no Onna se extiende a toda la región.
Hay rumores de viajeros que se hospedaron en antiguas posadas y nunca volvieron, dejando como única pista el sonido de un leve arrastre bajo el piso durante la noche. Algunos ancianos dicen que la única forma de protegerse es nunca dormir sobre tatamis antiguos sin antes purificarlos con sal o rezos. Otros recomiendan dejar luz encendida durante toda la noche, pues la tatami bari no onna odia la claridad. Pero no hay certeza de que estas precauciones funcionen siempre. La leyenda insiste en que ella escoge a sus víctimas de manera caprichosa. Lo más inquietante de esta historia es que nadie sabe qué hace con aquellos que arrastra bajo el piso. Algunos dicen que los devora, otros que los mantiene atrapados como compañía eterna en el mundo de sombras donde habita. Sea cual sea la verdad, jamás se han recuperado los cuerpos de los desaparecidos. El relato ha sobrevivido al paso del tiempo porque cada generación suma nuevos casos. En templos, posadas y casas antiguas, siempre hay quien afirma haber sentido el roce de una mano en medio de la noche, y aunque muchos lo atribuyen a una pesadilla, los que conocen la leyenda saben que es mejor no comprobarlo. Así que si alguna vez duermes sobre tatamis en una casa silenciosa, recuerda, si sientes un roce frío en la piel, no abras los ojos, no intentes mirar. Porque puede que ella esté ahí abajo observándote, esperando que la veas para poder reclamarte. Y una vez que la tatami bari no onna te toma, no hay regreso. En las laderas del monte Fuji, donde los bosques se vuelven densos y las cascadas ocultan su fuerza tras la niebla, circula una leyenda que pocos se atreven a contar. Habla de una mujer de belleza sobrenatural que aparece a los viajeros perdidos, justo cuando el sol se oculta y la luz comienza a desvanecerse. Su rostro es perfecto, su voz dulce y seductora, y su apariencia hace que cualquiera que la vea olvide momentáneamente el miedo a la soledad del bosque. Se dice que los turistas y excursionistas que se acercan demasiado a ciertas cascadas del monte son los elegidos. La mujer los atrae con risas suaves y gestos delicados, guiándolos hacia rincones apartados, donde la bruma y el murmullo del agua crean un ambiente casi hipnótico. Aquellos que confían en su belleza pronto sienten que el terreno se vuelve extraño, como si la naturaleza misma los condujera hacia su destino. Pero la apariencia de la mujer es solo un engaño. Detrás de su rostro perfecto se oculta la Jorogumo, una araña gigante que ha aprendido a imitar la forma humana para atraer a sus presas. Su cuerpo, escondido bajo un manto ilusorio, es una maraña de patas negras y largas, su abdomen enorme y cubierto de pelo. Solo los más atentos podrían percibir el brillo extraño en sus ojos o la sombra irregular que proyecta sobre la roca. Cuando la víctima se acerca demasiado, la Jorogumo despliega hilos de seda tan finos que parecen vapor en el aire, envolviendo lentamente a su presa. La tela es pegajosa y resistente, atrapando brazos y piernas, y a medida que la seda se enrolla, la sensación de terror y asfixia se intensifica. Muchos afirman que incluso gritar es inútil. El sonido se pierde entre el rugido de la cascada y el silencio del bosque. A diferencia de otras versiones de la leyenda que la muestran atacando en cualquier parte, esta Jorogumo está vinculada a áreas muy específicas del monte Fuji. Caminos poco transitados, cascadas escondidas y senderos olvidados por los mapas turísticos. Su presencia sirve como advertencia para los desprevenidos que se aventuran sin guía o sin conocimiento del terreno. Algunos excursionistas han regresado con historias escalofriantes. Describen cómo sintieron un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras una voz femenina los llamaba entre la bruma. Relatan haber visto un reflejo humano en el agua solo para descubrir, segundos después, que algo no encajaba.
la sombra era demasiado grande, demasiado angular, demasiado múltiple. Los lugareños cuentan que la Jorogumo ha existido durante siglos, alimentándose de aquellos que se pierden cerca de las cascadas. Cada hilo de seda que lanza está impregnado de veneno y de la paciencia de la araña. Su método no es rápido, sino un juego lento de miedo y resistencia, donde la víctima lucha inútilmente mientras es devorada poco a poco. Algunos turistas que desaparecen nunca son encontrados, mientras que otros vuelven con marcas en la piel, pesadillas recurrentes y un temor irracional al agua y a las mujeres bellas. Los que regresan con vida raramente hablan de lo que vieron, y cuando lo hacen, su relato está lleno de vacíos, como si parte de su memoria hubiera sido consumida por la Jorogumo. Los expertos en folclore japonés advierten: la clave para sobrevivir es no dejarse guiar por la belleza aparente. Nunca acercarse a figuras solitarias en la niebla, ni confiar en voces que parecen familiares o dulces. La prudencia es la única protección contra esta criatura, cuyo ingenio y paciencia superan cualquier fuerza humana. En algunas versiones más modernas, se dice que la Jorogumo no solo se alimenta de cuerpos, sino de la vitalidad y la energía de sus víctimas. Así, incluso quienes logran escapar sienten que algo de su fuerza vital quedó atrapada, como si parte de ellos aún descansara entre los hilos de seda en las cascadas solitarias del monte Fuji.